que hoy conocemos como ciencia se fue forjando a lo largo de la historia, desde los presocráticos del siglo VI a.C. hasta las revoluciones científicas del siglo XVII, corrieron numerosas teorías, muchas de ellas contradictorias, pero que buscaban interpretar de la mejor manera la realidad a partir de la evidencia empírica disponible. Serán los últimos 200 años, desde el siglo XIX, que las ciencias se institucionalizan y desarrollan métodos de investigación para cada disciplina: historia, antropología, biología, astronomía y un largo etcétera. Las sociales por un lado, las naturales por el otro. Tendemos a verlas de manera separada, fragmentarias. Por eso nos preguntamos la importancia de volver al análisis totalizante, el diálogo de estructuras que supieron ver en su momento Darwin y Marx. Por virtud o por desgracia, todos pueden escribir historia, pero el objetivo no es siempre el mismo. Bienvenidos a La Historia es un Problema. Bienvenidos a La Historia es un Problema. Mi nombre es Guido. No estoy con Nico, pero sí, en esta ocasión estamos con un invitado. Estamos con Leonardo González Gali. Él es biólogo por la Universidad de Buenos Aires y está especializado en didáctica de la evolución, por biología también. Y en este capítulo vamos a estar haciendo una discusión sobre qué es hacer ciencia hoy, sobre todo en Argentina, con una mirada obviamente transversal entre lo que es la biología evolutiva y las ciencias sociales. Probablemente hagamos un poco más de hincapié en la ciencia histórica porque, bueno, como la mayoría de los que nos escuchan saben, Nico y yo somos historiadores. Así que, Leonardo, te damos la bienvenida. Gracias por acercarte acá. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, si te parece, conversemos un poco sobre lo que es ciencia y sociedad. Me gustaría preguntarte cómo evaluás hoy lo que es la relación entre eso, la sociedad que no está especializada en ciencia, ¿no? Y el vínculo que tiene hoy con estos científicos, científicas que de alguna manera creo, podemos discutirlo, se ha ido deconstruyendo esa idea del científico loco, ¿no? Que está como aislado de la sociedad y que de pronto parecería ser que hoy estamos ante un tipo de ciencia un poco más humanizada. Lo llevo a debate. Me gustaría saber qué pensás vos sobre esto. Sí, bueno, la pregunta es bastante amplia y hay como distintos ángulos desde los cuales pensar esta cuestión que planteas de la relación entre la ciencia y el resto de la sociedad de la cual la ciencia es parte. En primer lugar, a mí como persona preocupada por lo que podríamos llamar la comprensión pública de la ciencia, ¿no? Tanto la educación formal como la divulgación y demás, un primer aspecto que noto y que me preocupa es que, por un lado, estamos en un momento histórico en el cual la ciencia impacta más que nunca en la vida de las personas, cada vez de modo más contundentes, y que al mismo tiempo hay un gran desconocimiento de la población general acerca acerca del contenido de la ciencia, ¿no? Acerca de las teorías, podríamos decir, pero también acerca de la ciencia en tanto actividad humana, ¿no? Vos mencionabas recién que en algún sentido la imagen de científico o de científica se ha humanizado un poco con respecto a ese estereotipo del científico loco. Eso probablemente sea cierto, en parte porque incluso desde las escuelas se ha trabajado mucho en esa dirección, pero probablemente sigue siendo vista la ciencia como una actividad bastante lejana, o sea, sigue siendo una minoría de personas las que, por ejemplo, conciben que la actividad científica puede ser su profesión. Eso sigue siendo algo muy minoritario. Y después tenemos el problema del conocimiento, la comprensión de los contenidos de la ciencia, ¿no? Esto parece paradójico porque con Internet y demás el conocimiento está más disponible que nunca. Sin embargo,
también pareciera que ese conocimiento se presenta de un modo especialmente disperso y caótico. Entonces, es bastante difícil la cuestión de la comprensión de las teorías, ¿no? Entonces, puede sonar un comienzo un poco pesimista, pero una, una idea central con respecto a esta relación es esto, ¿no? Nuestras vidas cada vez están más influenciadas y condicionadas por la tecnociencia, lo que podemos llamar la tecnociencia, y a la vez la gran mayoría del público en general sigue sin entender de qué va la cosa, ¿no? Y esto lo vemos claramente en casos polémicos como el de los cultivos transgénicos en la Argentina, donde ahí se ve claramente cómo esas tecnologías impactan en nuestras vidas, y también se ve claramente la cuestión del bajo nivel de comprensión pública, porque si vos observás el debate a favor o en contra de los transgénicos y escuchás las cosas que se dicen a favor y en contra, bueno, cualquiera que esté un poco en tema sale bastante horrorizado, ¿no? De las cosas que se dicen, insisto, tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces creo que es un momento histórico interesante, pero complicado al respecto. Sí, sobre eso yo estaba pensando, ¿qué balance podrías hacer sobre el rol del Estado y empresas en todo lo que es, insisto, ¿no? La ciencia en la sociedad, como bien decías, no se desprende de la sociedad, pero también actúa en la sociedad. Bueno, ese es otro foco problemático, otro asunto problemático, porque, por ejemplo, en países como el nuestro, y creo que lo que voy a decir igual vale para todo el mundo, la mayor parte de la inversión económica en la formación de científicos y científicas la hace claramente el Estado. En nuestro país es clarísimo eso. Pero después tenemos la paradoja de que esto que voy a decir depende de las áreas, pero en algunas áreas es bastante evidente que el sector privado capta esos recursos humanos y los pone a trabajar para sus intereses, por supuesto. Y vuelvo al ejemplo de las biotecnologías, ¿no? Ahí es claro el asunto. La gran mayoría de los biotecnólogos y biotecnólogas se forman en universidades estatales. Muchos de ellos son investigadores del CONICET y cosas por el estilo, nuevamente financiados por el Estado. Y ellos son el capital humano que permite los desarrollos biotecnológicos, ¿no? Y si uno se pregunta, bueno, ¿quién sale ganando con esos desarrollos biotecnológicos? No creo que la respuesta sea que el país, así en general, ¿no? O la población, claramente. De hecho, la existencia de conflictos en torno a esas tecnologías sugiere que probablemente incluso haya ciertos sectores privados que ganan con la aplicación de esas tecnologías, incluso en detrimento de los intereses de las mayorías, ¿no? Entonces, ahí claramente también hay una cuestión problemática, ¿no? Uno esperaría que el Estado, además de financiar la formación y la investigación, también tuviera más injerencia a la hora de decidir cómo se aplican esos conocimientos y esas tecnologías, de modo tal de que sirvan en mayor medida al bien común, ¿no? Eso sería Sí, deseable. completamente. Creo que ahí opera un poco volviendo a la primera pregunta que también vos decías, bueno, de alguna manera está el conocimiento a disposición de la gente, pero quizás está tan disperso, tan fragmentado, y quizás uno tampoco tiene herramientas para entenderlo, ¿no? Es decir, la Wikipedia está, pero hay que saber leer Wikipedia, ¿no? Y también pienso lo que es la mistificación de la ciencia. Yo digo, en ese balance donde decimos la ciencia está cada vez, o está de alguna manera más cerca nuestro, no significa que no haya todavía una especie de enaltecimiento o por lo menos de inmovilidad de la ciencia, ¿no? Yo pienso sobre todo con lo que fue el problema de la cuarentena, donde la gente o la población civil se escandalizaba cuando se iban cambiando las posiciones respecto a la efectividad de la vacunación. No esa idea de pensar a la ciencia como un elemento inmutable porque hay una verdad completamente objetiva, sin caer tampoco en relativismo, bueno, ya vamos a discutir sobre eso, pero sin darle la posibilidad a la ciencia o a los científicos, ¿no? A la actividad humana de que se corrijan en el camino, ¿no? Creo que ahí todavía hay esa idea de que, bueno, el científico tiene una verdad que de alguna manera tiene un peso en el resto de la sociedad, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Pero sigue teniendo ahí un peso que uno de pronto mira, ¿no? El doctor, ¿no? Como ya hasta ciertas palabras que tienen un peso ahí más que otras.
Sí, eso también es interesante y también el panorama actual es bastante extraño al respecto porque si bien existe esa mirada que idealiza a la ciencia, digamos, como la forma superior de conocimiento y con mucha ingenuidad atribuyéndole una objetividad total, etcétera, actualmente eso coexiste también con miradas anticientíficas muy notorias, ¿no? Y de hecho los debates y los problemas en cuanto a la gestión de la pandemia también pusieron claramente en evidencia esos contrastes, ¿no? Por un lado, vos veías gente que creía en la palabra de los científicos y científicas como si fuera la verdad revelada, y también en el marco de una polarización de la opinión pública generalizado con respecto a todos los temas, en el otro extremo tenía gente que creía que los científicos son parte de una conspiración para controlarnos, manipularnos, explotarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante paradójico el asunto porque lo que ves es que en ambos bandos, por así decirlo, lo que falta es una mínima comprensión sofisticada y realista de qué es la ciencia y de qué no es, ¿no? Porque seguramente no, la ciencia como actividad humana no se ajusta ni a la caricatura que los cientificistas siguen sosteniendo, ¿no? Esto, la verdad objetiva, inapelable, etcétera, que lleva a una visión tecnocrática, ¿no? Esto, también había gente de ese lado que exageró un poco su postura durante la pandemia, esto de, bueno, hay que ir a preguntarle a los infectólogos qué hay que hacer, ¿no? Como si los infectólogos tuvieran todas las respuestas para, a la hora de lidiar con semejante lío. Y en el otro extremo tenés otra visión que es igualmente ingenua, que es esto de la ciencia es toda una gran mentira, donde se dice lo que conviene a los intereses de los poderosos, etcétera, etcétera, no toda la cuestión de las teorías conspirativas. Y fíjate que algunos aspectos muy básicos, muy intrínsecos a la actividad científica, como lo que mencionabas vos recién en cuanto a el cambio en las ideas, es parte de las fortalezas de la ciencia, no es una debilidad. La gente, justamente, la gran mayoría de la gente está tan poco familiarizada con la dinámica de la investigación científica que el hecho de que los científicos que hablaban públicamente durante la pandemia cambiaran su postura, por ejemplo, en cuanto a algunas prescripciones, a unos, a quienes están cerca del extremo cientificista, les parecía un ejemplo de humildad intelectual en el cual los científicos están siempre dispuestos a tirar por la borda sus ideas cuando las evidencias se los indican, pero a los otros, al otro bando, le parecía una evidencia de que es toda una gran mentira, ¿no? Claro, el mes pasado decían tal cosa y ahora dicen tal otra. Entonces, el panorama es preocupante porque, insisto, lo que uno ve es que desde ambos bandos o posturas extremas lo que falta es una comprensión mínimamente realista de cómo de cómo funciona la ciencia, ¿no? Sí, es llamativo que en ese momento en rara vez se nos consultaba a los de sociales, ¿no? Digo, excepto algunos gurúes como Slavoj Zizek o acá apareció quizás un Darío Zeta. El resto flotó en la nada porque no era un problema que afectase a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inserción de la ciencia en un modo de producción determinado, ¿no? Estamos hablando en este caso del capitalismo, con unas particularidades muy específicas de entender la realidad. Y en esto que quizás vos estás diciendo, o te lo interpreto como poner paños fríos entre estas dos posiciones negacionistas y cientificistas, es decir, bueno, el modo de producción capitalista tiene una forma particular de ver, de mercantilizar, de estructurar la ciencia. Entonces, cuando yo escuchaba a mucha gente decir, bueno, el vacunatorio VIP, ¿no? Este tipo de cosas, que en realidad uno lo ve a lo largo de los últimos 200 años de historia. Digo, uno piensa ahora la pandemia, pero casos de este estilo, en la Unión Soviética también hubieron falsificaciones. Digo, pienso en esta falsificación de un homínido, puede ser, que creo que se dio en Inglaterra hace unos años. ¿Cómo se llamaba? Piltdown. Ese mismo, que de pronto, y en realidad yo pienso, obedece a esa dinámica económica que va más allá de los deseos de los científicos. Es decir, de alguna manera también que hayan intereses económicos es lo esperable en la ciencia, porque si no también estaremos pensando que las ideas en sí, como entes abstractos, casi metafísicos, trascienden
trascienden todo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con estos científicos o precientíficos, si pensamos en la ciencia como un invento del siglo XIX, como un Galileo, un Giordano Bruno, Tales de Mileto, como esa gente que la vio, ¿no? Como que, y decís, no vio nada, en realidad al revés, estaban limitados por sus condiciones materiales. Lo mismo que hoy la ciencia está limitada, más allá de que podamos tener satélites en el espacio, maravillas que yo celebro de la humanidad, pero que siguen estando en contextos de, por ejemplo, pienso, precarización, ¿no? Vos mencionabas el caso del CONICET. El CONICET en ese sentido es monstruoso porque en realidad contrata sujetos que ni siquiera están en relación de dependencia, son como entes autónomos que si no entran a carrera han desperdiciado de alguna manera sus años sin estar asalariados, ¿no? Digo, ni siquiera, en esas problemáticas, en el caso de las sociales, no sé qué pasa en la biología y demás, se van haciendo cuellos de botella. Entonces de pronto tenés una importante cantidad de doctores en historia de todos los temas habidos y por haber, pero que no tienen inserción laboral. Entonces de pronto yo pensaba con esto que estamos discutiendo, ojo con romantizar ciertas actividades del Estado que parecen de alguna manera también eficientes y sin embargo en realidad están aglutinando sujetos, obreros, trabajadores que no tienen dónde, cómo reproducirse, ¿no? Sí, hay varias cuestiones en relación con lo que decís. Lo primero que mencionaste era esta cuestión de, tomando el caso de la pandemia, de lo poco que se consultó a científicos sociales, y de hecho los que mencionaste vos como CISEC y Darío Zeta no serían justamente representantes de las ciencias sociales estrictamente hablando, son filósofos, digo. Eso tiene que ver con varias cuestiones que también relacionadas con los prejuicios acerca de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? En el imaginario de la gente, lo que nosotros conocemos como científicos sociales no aparecen directamente. Si uno le pregunta a cualquier persona de a pie que imagina un científico, se imagina a alguien en un laboratorio mezclando líquidos y cosas por el estilo, que responde a estereotipos más vinculados con las ciencias naturales. Y de hecho, en relación con el panorama que yo describía en cuanto a las ideas sobre la ciencia que se pusieron en evidencia en las discusiones en la pandemia, justamente lo que más hacía falta era la mirada de las ciencias sociales, porque la cuestión de aclararle al público o ayudar al público a entender qué es la ciencia y qué no es una tarea de los propios científicos naturales, sino de los que se encargan de las llamadas metaciencias, ¿no? Los científicos que tienen por objeto de estudio a las ciencias. Epistemólogos, filósofos de la ciencia, sociólogos de la ciencia, etcétera, etcétera. Y tal como mencionabas vos, los personajes que aparecieron opinando que no eran científicos naturales, en particular que no eran infectólogos, virólogos o cosas por el estilo, o fueron filósofos mediáticos, con todo lo que eso implica, o en algún caso algún psicólogo o psicóloga, que en Argentina suele significar algún psicoanalista, lo cual implica un sesgo y un recorte muy importante de lo que esa persona pueda decir, con lo cual esa falencia fue parte del problema, ¿no? Y sigue siendo parte del problema. Sigue siendo parte del problema. Así que me parece una observación interesante. Y con respecto a lo segundo, me parece central también lo que vos decías. Es decir, bueno, la ciencia se inscribe en una sociedad capitalista, por lo tanto no puede ser ajena a ninguno de los principios que rigen el funcionamiento de este tipo de sociedad. Vos mencionabas la cuestión de los intereses económicos. Y justamente, como bien decías, si la ciencia es parte, como actividad humana, es parte de esta sociedad capitalista, es inconcebible que sea ajena a los intereses económicos. Pero decir eso es decir muy poco, porque la cuestión interesante y más difícil es pensar y comprender, bueno, qué intereses económicos influyen de qué modos, en qué aspectos de la actividad científica, ¿no? O sea, como siempre hace falta hilar un poco más fino, ¿no? Y eso también suele ser algo que está bastante ausente, porque reconocer públicamente que los intereses económicos influyen, por ejemplo, en la investigación biomédica, decir esto públicamente es algo a lo cual muchos científicos se resisten porque es como mostrar una postura de debilidad que va a ser aprovechada por los movimientos anticientíficos o que va a ser aprovechada por la derecha neoliberal para justificar el recorte
presupuesto para la ciencia o cosas por el estilo, ¿no? Lo cual son todos riesgos muy reales. Pero la solución no puede ser sostener una visión idealizada y falsa de la ciencia por temor a que ciertos sectores se aprovechen maliciosamente de algunas ideas, ¿no? Hay que ayudar a que el público entienda de un modo más complejo y más realista cómo funciona esto, y eso implica reconocer la influencia de los poderes económicos o de los intereses económicos. Nuevamente, hay que tener claro que decir esto de ningún modo implica avalar la mirada conspirativa según la cual la ciencia no es más que una farsa al servicio de los intereses económicos, ¿no? Es un desafío muy difícil porque hay en la dinámica de los debates públicos hay una tendencia terriblemente marcada, cada vez más marcada, a la polarización en torno de posturas muy caricaturescas, muy sobresimplificadas, muy reduccionistas, en un sentido o en otro. Probablemente haya algo en la propia dinámica de las redes sociales que favorece que las posturas decanten en estas. Es un asunto muy estudiado actualmente, la cuestión de la polarización, pero lo cierto es que los debates públicos se suelen dar en esos términos hoy en día, y los debates que deberíamos tener acerca de la ciencia no escapan a eso. Entonces, cuando algún fenómeno particular o algún caso particular como la pandemia instala la cuestión de qué es la ciencia, para qué sirve, en qué medida es confiable, etcétera, desgraciadamente las posturas en la discusión terminan cayendo en estos polos, ¿no? Y realmente es muy difícil ofrecerle a la población otra mirada, ¿no? Por eso, más allá de lo modesto que pueda ser el impacto que podamos tener, este tipo de espacios son muy valorables, ¿no? Porque realmente no serán los noticieros o en los programas más vistos donde se le va a ofrecer a la gente la oportunidad de pensar un poco más allá de estas miradas reduccionistas, ¿no? Sí, completamente. Estos son los canales que invitan también a entrelazar las ciencias, ¿no? Entendiendo que, digo, si en el siglo XIX cada pensador era todo, ¿no? Uno ve el link de Wikipedia y dice filósofo, economista, era todo. Hoy somos algo muy chiquito, que no necesariamente está mal porque es la forma en la que se estructura la ciencia, en la individualidad de cada uno, pero sí estos canales son más que necesarios. Siguiendo un poco con esto, Leo, hay un caso que nosotros desde Historia de Problema hemos trabajado en un posteo y en algunas historias en Instagram sobre lo que es la astrología, que es un caso pensando en estos problemas, ¿no? Justamente del negacionismo, de la ciencia, etcétera, etcétera. Y yo ahí, bueno, obviamente te invitaba a que expliques vos cuál es tu visión sobre la astrología, no necesariamente como práctica social, es decir, entre eso y quizás hacer deporte, quizás no hayan tantas diferencias, quizás, pero sí sabemos que la astrología y este tipo de pseudociencias, bueno, siguiendo a Mario Bunge, se han colado también, o quizás nunca no estuvieron en el quehacer científico, ¿no? Entonces de pronto encontramos cientistas sociales, cientistas naturales, docentes, ¿no? Insisto, esto siempre lo decimos en Historia del Problema, la docencia es una actividad intelectual, hay un trabajo científico ahí también. Encontramos docentes de historia, de biología, etcétera, que creen en los astros, o inclusive médicos que operan con un crucifijo en el pecho, ¿no? ¿Qué balance haces de eso? ¿Por qué crees que ocurre? Porque es algo que hasta el día de hoy yo lo sigo pensando y lo sigo trabajando porque es quizás polémico desde el lado de una ciencia que quiere entender cómo funciona el mundo por el propio mecanismo del mundo, ¿no? Sí, bueno, ahí también hay unas cuantas cosas, unos cuantos ángulos desde los cuales abordar la cuestión. En primer lugar, creo que es importante distinguir algunas cuestiones. Una cosa es la discusión en torno de qué es ciencia y qué no es ciencia, y ahí la primera distinción es entre ciencia y no ciencia. Cosas tales como las pseudociencias serían una subcategoría de las no ciencias, porque son no ciencias que pretenden ser ciencias, ¿no? Después vuelvo sobre esto con el caso de la astrología. Otra cuestión es la de
por qué tantas personas, incluidos científicos, científicas y docentes de ciencias, adhieren a ese tipo de creencias. Me parece que son como dos grandes temas, ¿no? Empezando por lo segundo, en realidad no es tan difícil de entender por qué tanta gente cree en eso, incluidos científicos y científicas. Si vos comparás la visión del mundo que ofrecen las cosmovisiones no científicas, lo voy a decir así, esto incluiría desde las religiones hasta los mitos originarios, las cosmogonías, las miradas del mundo como la astrología. Si uno se pregunta por qué ese tipo de pensamiento mágico, en definitiva, esas formas de pensamiento mágico son tan atractivas, el asunto no es muy misterioso porque lo que ofrecen, lo que prometen, es algo que encaja muy bien con los prejuicios y necesidades psicológicas y cognitivas de cualquier ser humano, ¿no? De hecho, si lo pensás de este modo, lo que la ciencia tiene para ofrecer es bastante más difícil de vender, ¿no? Entonces es como que la ciencia está siempre en desventaja. Pensá que las personas, naturalmente digo, y porque creo que hay una estructura cognitiva, una estructura mental que es propia de nuestra especie, más allá de las diferencias que las culturas introducen, las personas tenemos inseguridades, ansiedades, miedos, etcétera, preocupaciones, que muchas veces adquieren una forma existencial, ¿no? El miedo a la muerte, a la soledad, etcétera. Bueno, frente a todo ese tipo de angustias propiamente humanas, si vos comparás lo que ofrece la ciencia con lo que ofrece o la astrología o la religión, etcétera, no hay muchas dudas de quién va a salir ganando, ¿no? Todas esas miradas del mundo, las miradas mítico-poéticas, religiosas, astrológicas, etcétera, son miradas que dentro de las cuales todo tiene sentido, no hay lugar para el azar, no hay lugar para el accidente, para la contingencia. Todo es como es por alguna razón, que podemos vislumbrarla o no, pero todo tiene su razón de ser. Por lo tanto, en el fondo no hay injusticias, en el fondo no hay arbitrariedades, ¿no? Yo ahí retomo una frase que dice Marx, que dice, la religión es el llanto de la criatura oprimida. Uno tiene esta idea de la religión es el opio de los pueblos en el marxismo, digo, pero en realidad Marx está diciendo, la religión existe por los pesares, ¿no? Digo, por la opresión que uno existe en el mundo natural, ya sea en el paleolítico, ya sea hoy en el capitalismo. Hay ahí una estructura en realidad de dolor, ¿no? De alguna manera. Yo te pregunto porque me quedó picando. Desde la biología evolutiva hay elementos evolutivos, valga la redundancia, de que nosotros tenemos una estructura de predisposición a creer en algo metafísico, es decir, hay algo en nosotros sobre eso. Sí, claramente. De hecho, cuando vos ves que hay algún aspecto de la mente o del comportamiento humano que es transcultural, o sea, que no es algo idiosincrático de tal o cual cultura, sino que es propio de la especie humana, como es el caso de lo que podríamos llamar el pensamiento mágico, bueno, ahí es donde uno tiene que sospechar que hay algo en el sustrato biológico que nos hace, por lo menos, muy propensos a pensar de ese modo, ¿no? Si no, es difícil explicar por qué en todas las culturas aparece algo como esto. Y no se conoce absolutamente ninguna cultura que no tenga algo así como pensamiento religioso, mágico, mítico, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente hay algo como eso. Luego, por supuesto, determinar exactamente en qué consiste esa predisposición y más todavía por qué evolucionó es un asunto más complicado, ¿no? Pero puedo comentar así muy brevemente un par de ideas al respecto que me parece que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hay una discusión dentro de la biología evolutiva acerca de si estas formas de pensamiento mágico, que son las que subyacen a las religiones, a las grandes religiones organizadas, pero también son las que subyacen a infinidad de mitos populares que tienen connotaciones mágicas, al pensamiento astrológico, etcétera, etcétera. Bueno, hay una gran discusión, digo, acerca de si, en términos de selección natural, ¿no? Donde los rasgos que evolucionan lo hacen porque implican alguna ventaja para el organismo, hay una gran discusión acerca de si estos modos de pensar evolucionaron o fueron seleccionados, porque implican ventajas. Recordemos que en el marco de la teoría de la selección natural, ventajas tiene que ser algo que mejora la supervivencia o la reproducción del individuo de modo tal que se traduce en más descendientes, ¿no? Que heredan ese rasgo. Entonces hay una discusión acerca de si estos rasgos cognitivos que subyacen al pensamiento mágico y religioso
son per se ventajosos y fueron seleccionados porque implican alguna ventaja, o si más bien son un subproducto, una consecuencia secundaria, no adaptativa per se, de otros modos de pensar que sí son adaptativos. Para intentar ilustrar esta dicotomía, por ejemplo, hay investigadores que creen que el pensamiento religioso fue seleccionado, o sea, la tendencia, ¿no? Un cerebro con tendencia a pensar en términos religiosos fue seleccionado porque ese modo de pensamiento que llamamos, que subyace a la religión, tiene un gran poder para cohesionar los grupos. Entonces hay, por decirlo así muy simplificadamente, hay algunos evolucionistas que creen que los grupos religiosos como grupos funcionan mejor que los no religiosos y por eso durante la evolución humana los grupos religiosos prevalecieron de modo tal que todos somos descendientes de esos grupos. Esta hipótesis tiene varios problemas. La mayoría de los biólogos no están de acuerdo en que la selección natural favorezca lo que es bueno para los grupos, sino que más bien piensan en términos de ventajas para los individuos. Y cuando la pensás en términos de ventajas para los individuos, es más difícil ver ventajas en el pensamiento religioso, porque de hecho es bastante evidente que el pensamiento religioso suele llevar a conductas de autosacrificio. Entonces, el ejemplo extremo de esto son las personas que se inmolan, ¿no? por las causas religiosas. Entonces, hay toda una discusión allí y hay otros investigadores que creen que en realidad tenemos ciertos rasgos cognitivos que son ventajosos por cuestiones que no tienen nada que ver con la religión, pero una vez que evolucionaron por sus respectivas ventajas, la religión emergió como un subproducto de esto. ¿Cuáles serían esos rasgos cognitivos? Bueno, por ejemplo, hay un rasgo mental humano, es lo que se llama teoría de la mente, que es la conciencia de que los otros individuos tienen una mente independiente de la nuestra. Esto implica atribuirle también intenciones a los otros, finalidades, etc. Este es un rasgo extremadamente importante para un animal como nosotros porque vivimos en grupos muy estrechos, evolucionamos viviendo en grupos, y esto significa que comprender las intenciones del otro, predecir la conducta del otro a partir de las intenciones que le suponemos, etc., tiene un enorme valor de supervivencia. Para decirlo al revés, un individuo humano que es muy malo para interpretar la mente de los otros está en serios problemas para integrarse en un grupo y sobrevivir. Entonces, algunos creen que hay rasgos cognitivos que evolucionaron por estas razones del funcionamiento en sociedad, pero claro, eso lleva, por ejemplo, a que los humanos seamos demasiado propensos a ver intenciones en todos lados, por ejemplo. Intenciones y finalidades en todos lados. Porque estamos muy atentos a esto, porque esto es crucial para la vida en grupo. Pero esto lleva a atribuirle intenciones a los animales no humanos, a las plantas, al río, a la montaña, al mundo, y ya empezarán a sospechar que este modo de ver el universo rápidamente termina en el supuesto de que hay algo o alguien que ha concebido todo esto y que le da finalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos a un paso de pensar que tiene que haber alguien, algo así como un dios o como varios dioses, ¿no? Bueno, sobre esto que mencionabas, Leo, me parece que está bueno pensar también a la hora de este pensamiento religioso o este pensamiento mágico que vos venías discutiendo, hasta qué punto, como decías, ¿no? Se vuelve un objeto secundario. El pensamiento religioso, no, si bien puede ser un cohesionador, sobre todo pienso en el Paleolítico, pienso en las comunidades de los primeros Homo sapiens, la estructura de reproducción material, ¿no? del día a día no necesariamente está ordenada a partir de esos ritos, ¿no? Inclusive, me parece, hay algunas corrientes antropológicas que dicen la religión organizada, es decir, estructurada y vertical, es muchísimo más posterior. En realidad surge ya con la aparición o del Estado o de la propiedad privada, más allá que uno puede encontrar en ciertas sociedades cazadoras, recolectoras, algunos, como le llaman ahora, big men, ¿no? Estos hombres que tienen algún tipo de poder mágico, lo que llamaremos hoy chamán o sacerdote, pero cuando uno ve la reproducción de la realidad, es decir, la supervivencia de esa especie, no está orquestada por el pensamiento mágico, ¿no? Cuando vos traías esta discusión, digo, quizás ahí se están cargando las tintas
demasiado en la importancia de ese factor, cuando en realidad hay otros elementos como puede ser la disponibilidad de recursos o la forma de repartir esos recursos que estructuran la vida de esa sociedad. Es decir, antes que, como decía Marx, si no me equivoco, antes que generar cultura, el sujeto tiene que poder vivir, es decir, tiene que poder comer, tiene que poder dormir. Si no puede lograr eso, y eso supone algún tipo de organización que no necesariamente tiene que estar vinculado directamente a la creencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando la pregunta es acerca de si hay un sustrato biológico, digamos, que nos hace propensos al pensamiento religioso, y cuando nos preguntamos por el origen evolutivo de ese sustrato, digamos, ciertos sesgos cognitivos, ciertas tendencias del pensamiento, de la mente a funcionar de cierto modo que nos predispone a la religión, ahí no hace falta que ese factor sea determinante o que sea más importante que otros para explicarlo evolutivamente. Un poco el razonamiento, al menos en el marco de la biología evolutiva darwiniana, es un poco al revés, en el sentido de que si vos observás un rasgo que es común en una especie, que es compartido por todos sus miembros, bueno, evidentemente hay algo en la estructura biológica de esa especie que produce ese rasgo. Entonces, darwinianamente ahí es donde hay que suponer que ese rasgo implica alguna ventaja, lo cual no quiere decir que sea determinante o que sea más importante que otros. El razonamiento es, pensemos en el humano primitivo, en el cual esto evolucionó, que no sabemos muy bien cuándo fue, porque incluso hay evidencias de rituales probablemente religiosos en neandertales de hace decenas de miles de años. Bueno, esto es una cuestión de, no está claro cuándo empieza, pero imaginemos, en cualquier caso estamos hablando de hordas, pequeñas hordas de humanos que eran nómades, que eran cazadores y recolectores. Entonces, cuando nos preguntamos por las ventajas evolutivas que pueden explicar la evolución, valga la redundancia, de este tipo de pensamiento, el razonamiento que hay que hacer es comparar cómo le iba en la vida, en la supervivencia y en la reproducción a individuos que tenían esa propensión a pensar de ese modo en comparación con aquellos que no lo tenían. Esta es la pregunta. No hace falta que esa diferencia sea crucial o que sea la clave de la supervivencia, no hace falta nada de eso, hace falta identificar alguna ventaja relativa, nada más, ¿no? Bueno, igual es una cuestión muy especulativa, imagínate que estamos intentando comprender algo que es complejo y que pasó hace mucho tiempo, y en ningún caso eso explicaría los detalles de cosas tales como las religiones organizadas monoteístas ni nada por el estilo. Estamos hablando de la evolución de ciertos sesgos del pensamiento que nos hacen propensos al pensamiento mágico, cosas tales como la religión organizada. Uno podría decir que lo que hacen es explotar ese rasgo de nuestra mente, de nuestra psique, ¿no? Uh-huh. Pero claramente las religiones organizadas son constructos de ciertas culturas muy particulares, no es la norma, hoy en día probablemente sí, pero a lo largo de la evolución humana no ha sido el tipo de religión dominante. Son muy tardías. Entonces, son muy tardías. Son muy tardías, por supuesto. Sí. Y justamente por ser tan tardías no reclaman una explicación evolutiva. Lo que reclama una explicación evolutiva es algo más básico, ¿no? Que es lo que podríamos llamar ciertos sesgos de la mente que nos hacen propensos a imaginar que hay espíritus, imaginar que hay entidades no materiales, imaginar que todo tiene que tener un sentido, una razón de ser, que hay intencionalidad detrás de todo lo que sucede, ¿no? Este tipo de formas de pensamiento más vagas, pero que hacen que la mente humana promedio sea terreno fértil para que las narrativas religiosas y luego sobre eso las estructuras sociales de las religiones organizadas y demás se puedan montar, ¿no? Retomemos brevemente entonces el problema de la astrología. Para nosotros es un problema. Yo pensaba en esta filósofa que te comenté hace poco, que es Daniela Suárez Tomé. Hizo un podcast que se llama Ocultonas. Es un podcast hecho con una psicoanalista, una psicóloga, creo que es cognitivo-conductual. Ella lo usaba en un término que me había gustado mucho, que es transposición epistémica, ¿no? Que es esto de aplicarle a este tipo de conocimientos, como es la astrología, ciertas terminologías que hoy diríamos científicas, ¿no? Palabras difíciles en criollo. Creo que la astrología específicamente se juega mucho con esto del psicoanálisis, con Carl Jung, no solamente con Freud. Aparecen de pronto elementos que tienen que ver quizás con
hasta con luchas de género, ¿no? También está muy vinculado con problemas de género o con ciertos feminismos más de corte liberal, podríamos decir. ¿Qué balance podrías hacer ahí de la astrología y por qué es una pseudociencia? Bueno, para empezar es difícil decir si la astrología es una pseudociencia. Eso depende de con qué astrólogo o astróloga hablemos. Porque una de las cuestiones que hacen difícil pensar esto es que quienes practican la astrología suelen tener posiciones poco claras, o suelen decir cosas distintas según el contexto. Entonces, para que la astrología sea una pseudociencia, lo primero que debería suceder es que no sea una ciencia, pero que pretenda serlo. Y si vos le preguntás a astrólogos o astrólogas si se consideran científicos o si consideran que la astrología en tanto disciplina es científica o no, la mayoría tienden a decir que no. Pero claro, tienden a decir que no, tienden a decir que es un saber o una disciplina no científica, lo cual no es ningún gesto de modestia porque en general lo que insinúan es que es mejor que la ciencia. Pero en todo caso no, o por lo menos la mayoría, según mi experiencia, no se reclaman como científicos, lo cual no soluciona todo el problema, ¿no? Porque aunque muchos dicen que no son científicos, muchos cuando ejercen, la mayoría probablemente, no me animo a decir todos porque bueno, siempre puede haber una excepción, pero la mayoría de los astrólogos y astrólogas cuando ejercen como tales, terminan haciendo afirmaciones empíricas, por ejemplo, acerca de la personalidad de las personas o acerca de las razones por las cuales les pasó tal o cual cosa en la vida. Entonces, ahí hay un problema porque aunque no digan explícitamente que lo que hacen es ciencia, al pretender hacer afirmaciones empíricas, por lo menos entran en competencia con la ciencia, ¿no? O sea, cuando un astrólogo o una astróloga atribuye cierto rasgo de personalidad de una persona a la posición de los astros en el momento del nacimiento, está haciendo una afirmación empírica acerca de las causas de ese rasgo de comportamiento. Sí, es una idea que pretende ser totalizante, ¿no? Es decir, trata de explicar todos los fenómenos y predecir a veces, hay astrólogos o astrólogas que dicen, yo no predigo el futuro, eso es de chantas, ¿no? También aparece esa cuestión de nosotros somos distintos a otros que son todos hacen lo mismo en realidad, pero aparece esa cuestión de yo explico la totalidad. Y en ese sentido coincido en que está esa cosa de me parezco a la ciencia, ¿no? Si la ciencia, más allá de la fragmentación que hoy podemos tener, trata de entender el mundo, bueno, la astrología también juega con eso. Yo al principio hablé de si fuese como un deporte, digo, justamente el deporte es el deporte y punto. Digo, acá es una mirada totalizante y por lo tanto ahí es donde se vuelve más peligroso, ¿no? Esa práctica. Totalmente, justamente porque termina siendo afirmaciones empíricas, o sea, afirmaciones acerca de qué sucede y de por qué sucede lo que sucede. Ahí es donde deja de ser inocua y ahí es donde entra en competencia con la ciencia, con lo cual se considere o no se considere científica, al menos entra en competencia, con lo cual debería poder dialogar al menos con la ciencia para, por ejemplo, justificar por qué lo que dice es creíble o no, ¿no? Pero claro, cuando uno hace este tipo de preguntas o observaciones a un astrólogo, en general se repliegan señalando que no, que ellos no hacen eso, que no hacen predicciones, que no afirman nada. Entonces, muchos describen una versión de la astrología que sería algo así como un juego literario casi. Bueno, es un modo literario casi poético de ver el mundo, para pensar, para potenciar la imaginación, pero no decimos nada concreto acerca de nada, y mucho menos predecimos. Esta es un poco como la vía de escape que utilizan justamente para no enfrentar los rigores y las exigencias que aparecen cuando uno pretende hacer afirmaciones acerca de qué pasa en el mundo o por qué pasa, ¿no? Pero yo creo que si soy bien pensado, son posturas ingenuas. Si soy mal pensado, son intelectualmente deshonestas. Dependerá el influencer que tenga más seguidores, ¿no? Yo creo que cuando ya tenés 300.000 seguidores y haces cursos de esto, probablemente sea mucho más que escaparle a una realidad que te es incómoda. Es verdad, a ver, la astrología, insisto, está muy vinculada hasta problemas de género, es decir, la astrología trata de explicar cuestiones hoy de una sociedad patriarcal, etc. Pero un elemento que me parecía que estaba bueno también mencionar y que lo he visto un montón, es esta cuestión de
de las citas, casi de autoría, es decir, nadie sabe de dónde vienen las afirmaciones que hacen estas personas, ¿no? De pronto la luna se mueve de tal forma o tal signo es tal cosa, y la pregunta que yo siempre hago es, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está la referencia que avala lo que se está diciendo? No está, no existe. Y cuando uno hace esas críticas, de pronto el problema surge porque, bueno, lo tratan de cientificista, ¿no? Bueno, claro, vos estás guiándote por la ciencia y esto no es ciencia, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ese es un modo de responder que justamente les permite acomodarse a cualquier señalamiento o observación. Entonces es como que o lo terminás aceptando sin preguntarte nada, sin preguntarles nada, o no hay modo. Porque efectivamente si vos le haces una pregunta por el estilo, te van a decir, bueno, eso es así en la ciencia, pero esto no es ciencia, ¿no? Nuevamente, ese sería un ejemplo en el cual les conviene decir que no es ciencia, entonces se dicen no científicos. Pero luego hacen afirmaciones acerca de por qué fulanito o menganito tiene tal o cual rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, que ahí es donde yo le diría, bueno, la ciencia tiene una explicación para eso. ¿Por qué la explicación que ofreces vos sería más creíble, mejor, etcétera, ¿no? Sí, yo pienso ahí en las situaciones límite, uno dice, bueno, la muerte, el origen de la vida, cosas que supongamos que tienen una dificultad un poco mayor, hasta una dificultad cognitiva para entender, pero muchas cosas que la astrología trata de tocar ya han sido respondidas, ya han sido respondidas por sociólogos, por antropólogos, por biólogos, filósofos, historiadores. Digo, ahí, no estamos en un momento donde la ciencia está todavía batallando con ese conocimiento, digo, no es la ilustración, estamos en un momento donde sobran papers, sobran libros, digo, basta encontrar a una librería de Callao de Corrientes, acá en Capital Federal, para encontrar las respuestas, digo, no está mistificado ese saber científico, está al alcance de todos y todas, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que la ciencia tenga para decir es mucho menos satisfactorio para lo que muchas personas están buscando. O sea, imagínate vos, por ejemplo, la situación de una persona que padece una enfermedad grave y se pregunta por qué. Bueno, la astrología o cualquiera de estas disciplinas le va a ofrecer una explicación en la cual lo que le está pasando tiene una razón de ser, pero no en el sentido más prosaico, causal, físico-químico, etcétera, sino que lo que le está pasando por razones trascendentales que tienen que ver con un plan, que tienen que ver con una armonía cósmica, no es un accidente, no es pura mala suerte, ¿no? En algunos casos habrás oído, tendrá que ver con vidas pasadas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. Bueno, sí. Por más que nosotros que tenemos cierto afecto por la mirada científica, este tipo de explicaciones nos pueden parecer un poco extravagantes, son explicaciones que encajan mejor con lo que con el pensamiento de la mayoría de las personas, ¿no? Sí. Entre otras cosas, por esto que mencionamos varias veces ya, de la necesidad de creer o de entender que todo tiene un sentido trascendental, ¿no? Imagínate que vos ante un caso de una enfermedad, por ejemplo, la explicación que puede dar la ciencia es de un modo u otro, la respuesta ante la pregunta de por qué me pasó a mí, la respuesta va a ser tuviste mala suerte, en definitiva. Claro. Más allá de los detalles, ¿no? De los detalles fisiológicos, genéticos, bioquímicos, etcétera, etcétera. No hay ninguna razón trascendental por la cual a vos tenía que pasarte esto. Entonces, ese tipo de respuestas son profundamente satisfactorias para la mayoría de las personas. Si uno sigue preguntando por qué, desde el punto de vista científico, vamos a tener que responder, bueno, no hay más por qué. O sea, fue mala suerte realmente, ¿no? Y esto es inquietante para mucha gente. En cambio, cuando se le pregunta a un astrólogo o a un especialista en constelaciones familiares o cualquiera de estas pseudociencias, pseudoterapias, etcétera, que están tan de moda, nunca va a dar una respuesta tan decepcionante. O sea, van a tener una buena respuesta para todo, ¿no? Y pueden tener una buena respuesta para todo justamente porque no tienen la más mínima autoexigencia epistémica, entonces se pueden permitir elucubrar cualquier idea, pero en todos los casos lo que respondan le va a permitir pensar a la persona que esto, ¿no? Que lo que le pasa es parte de algo más grande, de algo que lo excede, de que tiene un sentido cósmico, trascendental, etcétera,
Bueno, esto es más tranquilizador para mucha gente, evidentemente. Si no me equivoco, creo que es en el final del origen de las especies cuando Darwin dice hay grandeza, hay hermosura en esta forma de ver la vida. Yo creo que la ciencia y estas discusiones en realidad explican de la manera más honesta de cómo funcionan las cosas. Es realmente una pena que se tengan que usar estos comodines, ¿no? De pseudociencias o creencias para explicar el mundo. Volvemos entonces con Leo, biólogo evolutivo. Vamos a discutir ahora un par de especificidades entre nuestras disciplinas, entre lo que son las ciencias sociales y las naturales. Una pregunta que venía pensando a partir de una serie de discusiones que habíamos tenido en este curso que vieron ustedes sobre biología evolutiva, sobre qué nos hace ser humanos, es decir, qué nos hace ser Homo sapiens. Desde la historia, desde el marxismo, desde el materialismo histórico, tenemos una serie de respuestas que hemos venido dando en otros capítulos. Me gustaría escuchar qué aporte podría hacer la biología evolutiva para preguntarnos y para responder, ¿no? Porque también, volviendo a la primera parte del capítulo, hay que responder las cosas, no puede ser toda una pregunta filosófica, damos respuestas también. ¿Qué nos hace humanos? Bueno, la pregunta es bastante difícil. De hecho, si miramos la historia de las respuestas que se han dado a esa pregunta, porque es una pregunta antiquísima, los filósofos y pensadores de todas las épocas siempre han intentado poner en palabras lo que nos distingue de las demás criaturas. Lo primero que surge como interesante de esa historia es que la lista de rasgos presuntamente exclusivos de la especie humana se ha venido acortando cada vez más a través del tiempo. Y en realidad esto puede parecer llamativo, pero desde el punto de vista evolucionista no es llamativo porque no debería llamarnos la atención, porque el evolucionismo implica una continuidad. O sea, nosotros somos la última versión, la última no porque no venga nada en el futuro, sino porque es lo que hay hasta ahora, la última versión de un linaje de primates que sufrieron una serie de transformaciones hasta terminar en esto que somos hoy en día. Entonces, todos los rasgos que nosotros tenemos son la versión modificada de algún rasgo que ya estaba en algún otro primate. Por supuesto que nuestros ancestros inmediatos no existen, ¿sí? Nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, pero nos separan unos 6 millones de años de evolución independiente del linaje de los chimpancés, con lo cual es uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos criaturas para observar, para entender con precisión cómo surgieron nuestros rasgos. Dicho esto, algunos de los rasgos que parecen diferenciarnos de los demás animales y primates, un candidato clásico es la conciencia, pero al día de hoy hay cada vez más consenso entre los especialistas en el sentido de que la conciencia no es una cuestión de todo o nada, sino de grado. Este cambio, este giro, es algo que ha sucedido reiteradas veces en el análisis de este tema. Lo que acabo de decir significa que todo indica que al menos algunos animales no humanos tienen alguna forma o grado de conciencia. Luego hay una pregunta así filosófica medio imposible de responder, que es si en algún punto una diferencia cuantitativa pasa a ser cualitativa, ¿no? Si en algún punto tener mucho más de eso que tiene un chimpancé, por ejemplo, en relación con la conciencia, ya pasa a ser otra cosa. Eso es medio difícil de responder. Pero luego hay algunos otros rasgos, podría mencionar dos. Uno es el lenguaje. La mayoría de los expertos y expertas consideran que ningún animal no humano tiene lenguaje estrictamente hablando. Esto es con una sintaxis compleja, recursividad, etcétera, etcétera. Sí, es un rasgo recontra extendido en el mundo biológico en general, la comunicación, pero comunicación no es lo mismo que lenguaje, ¿no? Digo esto porque es muy común que digan, pero no, ¿cómo? ¿Los perros se comunican? Bueno, sí, de hecho también las plantas se comunican, pero el lenguaje es otra cosa. Entonces uno podría decir, bueno, cierto grado de conciencia, digamos, el lenguaje propiamente dicho. Algunos agregarían a esta lista algo que puede llamar la atención, que es ciertas capacidades para la cooperación social superiores o más profundas que el resto de los animales.
Digo que esto puede llamar la atención porque hay un discurso muy extendido, sobre todo entre ambientalistas, ecologistas y demás, según el cual, tal vez te suene esto, le suene a quienes nos están escuchando, los humanos somos el bicho más malo que hay en el planeta, ¿no? Entonces, habrás visto que se comparten videos no sé, de rinocerontes o lo que sea, de los cuales se supone que tenemos que extraer lecciones morales, nosotros que somos unos delincuentes. Bueno, de un modo llamativo tal vez para esa gente, en la especie humana se ven niveles de cooperación mucho más sofisticados y profundos que en las otras especies, ¿sí? Entonces, probablemente, y bueno, y a esto podríamos agregar la cuestión de la cultura, ¿no? La capacidad para producir cultura. Que nuevamente, y al igual que pasa con el caso de la conciencia, hoy en día se lo tiende a considerar una cuestión más de grado, más que una diferencia cualitativa, porque hay mucha investigación al día de hoy que muestra que muchas especies no humanas tienen la capacidad de producir alguna forma de cultura. A veces se habla de protocultura o de tradiciones, como para intentar mantener la distinción con el caso humano, pero digamos que en una definición amplia los humanos no somos los únicos capaces de producir alguna forma de cultura. Entonces tenemos como un combo acá, ¿no? Lenguaje, un grado alto de conciencia, una capacidad extraordinaria para producir cultura, una capacidad extraordinaria para cooperar. Probablemente este combo sea el que está detrás de nuestras peculiaridades como especie. Mucho más difícil es explicar de dónde salieron todas estas cosas, ¿no? Porque, bueno, vemos variantes de esto en otras especies, pero por supuesto que no podemos ver, no tenemos acceso empírico a la secuencia, al linaje que nos dio lugar, porque como dije, hace más de 6 millones que nos separamos de los chimpancés, o sea que lo más cercano que tenemos para ver son los chimpancés, pero son muy lejanos, ¿no? Sí, pienso acá cuando hablabas de estos elementos, digo, me parece que la clave es este gradualismo que das vos, y creo que se va trazando en este tipo de discusiones, justamente correrse de afirmaciones tajantes, pero también correrse de esta crítica que suele tirar al bebé con el agua sucia, que es el antropocentrismo, ¿no? Esta cosa de, bueno, no somos tan especiales. Puede ser, pero tampoco somos el viento, digo, de alguna manera hemos trascendido muy poco quizás en la escala evolutiva, es verdad, pero cuando uno mira, como dicen algunos historiadores, hemos pasado más tiempo en igualdad de clases y en igualdad de sexos. Es decir, si uno piensa, la aparición de la propiedad privada empezaría a gestarse con la agricultura, el neolítico, el 8000 a.C., más o menos. Si queremos pensar la aparición del Homo sapiens, 200.000 más o menos años, hemos pasado más tiempo en igualdad de condiciones, con otra disponibilidad de recursos sin duda, pero más en igualdad de condiciones. Entonces digo, de pronto no me parece menor que vos hables de la cooperación, porque justamente tiende, en realidad debe desmantelar ese discurso medio romántico, ecologista, que no es más que militancia muy floja de papeles, o una militancia casi no académica, de decir, bueno, somos el virus, ¿no? Que es lo que más cala y que suele jugar mucho con el pensamiento liberal individual. Es decir, claro, yo si ahora me pongo a reciclar, bueno, yo cambio. Y en realidad, si no lo pensamos como grupo, como clase, como totalidad, no estamos terminando de entender la película completa, ¿no? Sí, acá como pasa con muchos temas, al menos en las versiones públicas, mediáticas de estas discusiones, también la cuestión se polariza, se sobresimplifica y es muy común que a la discusión subyacga la intención de ver en la naturaleza la justificación de nuestros sistemas morales o políticos, etcétera. Y esto lo puedes ver nuevamente en bandos opuestos, ¿no? Quienes te pintan la naturaleza, a nosotros como parte de esa naturaleza, como un mundo despiadado de competencia individualista donde no hay formas de cooperación, bueno, eso puede servir para justificar el individualismo típico del capitalismo, etcétera, como para mencionar a las propuestas colectivistas o cooperativistas como fantasías contra natura, digamos, que no tienen ninguna viabilidad, etcétera. El extremo opuesto es igual de insostenible, ¿no? Esto de, bueno, somos naturalmente buenos, la norma de la naturaleza es la cooperación,
Y la competencia, el egoísmo, el individualismo son perversiones patológicas del capitalismo. Bueno, estas dos posturas son absolutamente insostenibles las dos. Si uno piensa en lo que le toca a la evolución biológica, en principio lo esperable es que el proceso evolutivo sea más bien amoral. O sea, la evolución biológica va a producir rasgos en función del impacto que esos rasgos tengan en la supervivencia y la reproducción. eh, y pretender que eso coincida con un sistema ético o moral es pensamiento mágico. O sea, ¿por qué la evolución produciría exactamente eso que vendría a coincidir con nuestro sistema ético-moral, que además varía según el lugar, según la época, etcétera? Entonces, a mí me parece interesante entender el sustrato biológico, a partir del cual construimos cultura, etcétera, etcétera, pero me parece un error querer ir a buscar ahí la justificación de qué está bien o de qué está mal, o el modelo acerca de lo que debería ser la sociedad y demás, ¿no? Sí, y yo pienso también esto que mencionabas de esta gente que plantea la armonía, ¿no? con la naturaleza. Yo ahí pienso, hemos dicho inclusive con Nico, la ingenuidad de pensar que el sujeto no transforma la naturaleza. Es decir, si la especie no adapta a esa naturaleza, se extingue. Es decir, si yo no intervengo, si yo no la transformo, no importa si soy una comunidad cazadora-recolectora del Brasil, o soy un señor feudal, o soy un capitalista, si yo no transformo el medio ambiente a mi conveniencia, tengo posibilidades de dejar de existir. Digo, es imposible pensar, más que imposible, es romántico o metafísico pensar que podemos convivir como casi sin tocar nada, ¿no? Como el capítulo de Los Simpsons de Homero, ¿viste? Que vuela a la prehistoria y trata de no tocar nada. No existe eso. Cualquier especie interviene activamente, ¿no? en la naturaleza. Sí, claro. De hecho, todas esas formas de ver la cuestión parten de una dicotomía, que es ahí está la naturaleza y acá estamos nosotros, que es absolutamente insostenible. O sea, no se puede estar en el mundo sin tener un impacto sobre ese mundo. Es absurdo, es inimaginable. Y esto incluso vale para las especies no humanas. O sea, ninguna especie de ser vivo que habita este planeta eh, habita un ambiente que es totalmente independiente de su propia actividad como organismo. Luego, ¿de qué modos y cuál es la magnitud de la transformación del ambiente que los propios organismos operan? Depende caso por caso, por ejemplo, desde ya, ¿no? Pero en ese sentido, el caso humano tampoco es tan excepcional. Por supuesto que en términos de magnitud, está claro, ¿no? Que tenemos una capacidad para manipular y formatear el entorno de acuerdo a nuestras necesidades extraordinaria. Pero en todo caso es una cuestión de grado, nuevamente. Yo creo que, sí, sí, sí. Yo creo que con ese grado alto, podemos decir, un desarrollo cuantitativamente más grande en la conciencia, en el lenguaje, tenemos las capacidades para transformar esa naturaleza quizás más a nuestro gusto, en el buen sentido, ¿no? Porque también puede sonar negativo, no, al revés, digo, uno tiene la capacidad como especie, con todo lo que ha desarrollado, no necesariamente de revertir, pero sino de proyectar a futuro, ¿no? Digo, yo ahí pienso la capacidad, la noción de trabajo, que es esto de trabajo no como una actividad laboral de 8 horas, sino el trabajo, la idea de yo planifico en mi cabeza y puedo planificar el universo, si quiero. Eso estará limitado por mis condiciones materiales, por la forma en la que se me presenta la religión, la política, mi presupuesto, pero las condiciones están. Sí, claramente. Lo cual no nos dice nada acerca de si el modo en el cual efectivamente estamos transformando el mundo es deseable o no deseable, correcto o incorrecto, ese es otro asunto, ¿no? Totalmente. Pero efectivamente estas pretensiones de no hacerlo, o sea, que de hecho subyacen a mucho ecologismo ingenuo, ¿no? De hecho, hay si vos escuchás el discurso ecologista, muchas veces hay una propuesta de volver a, ¿no? La solución está en volver a cierto primitivismo que supone que en algún momento el mundo fue un lugar de armonía en el cual todo estaba bien, en el cual cada uno ocupaba su lugar. Es casi bíblico. Sí, claro. El paraíso perdido, esa imagen está ahí de un modo u otro claramente. Y es un problema porque claramente tenemos
valga la redundancia, problemas ambientales severos, con lo cual es urgente que repensemos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pero que buena parte de las personas preocupadas por eso crean que la solución está en volver a un estado de armonía donde todo estaba bien, es un problema, porque primero porque es ingenuo en el sentido de que se imaginan un mundo que nunca fue, y segundo porque es inviable, fácil, simplemente inviable. O sea, de hecho la mayoría de las personas no querrían eso. Con lo cual es una de las tantas razones por las cuales muchas variantes del movimiento ecologista se suelen disociar de lo que es el interés de las mayorías, y también ahí está una limitación al impacto que terminan teniendo políticamente, ¿no? Bueno, Leo, llegamos hasta acá. La verdad que ha sido increíble, tremendo poder trazar puentes y discusiones con otras áreas. Reivindico este tipo de cosas, reivindico la ciencia como una construcción, pero con una construcción con capacidad de entender mejor el mundo. Así que de vuelta, gracias por acercarte a este podcast y por discutir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy bueno. Y como te decía en algún momento de la charla, me parece que son espacios importantes, ¿no? Porque si uno presta atención a cómo se habla de la ciencia, de ciencia o sobre ciencia en los medios y demás, bueno, es bastante evidente que no hay mucho espacio para este tipo de reflexiones con cierto tiempo, ¿no? Entre otras cosas, que no es poco. Así que gracias por la invitación. Hasta la próxima.